Hoy día quiero empezar hablando acerca de un rey que Dios amó mucho. No era un rey que hemos hablado mucho, que hablamos mucho, estudiamos mucho en la iglesia. No es David, no es Salomón. Era un rey muy diferente. Era un rey pagano, era un idólatra y era un conquistador. Pero curiosamente el Señor habla de él con un cariño especial y lo elige incluso antes de que nazca para la liberación de los judíos. Isaías habla acerca de este rey que se llama Ciro, 150 años antes de que él nazca, de que él exista en esta tierra. Y yo les voy a leer la porción de Isaías, capítulo 45. En el versículo 1a dice, así dice Jehová a su ungido, a Ciro. Y en el versículo 3 le dice a él, no había nacido, pero ya Isaías hablaba y Jehová le decía a él, y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Por amor de mi siervo Jacob y de Israel me he escogido. O sea, por amor a mi pueblo Israel, yo te pongo nombre. A ti, Ciro. Te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre. Aunque no me conociste, Ciro no conocía a Dios. No era un creyente del Señor. En el versículo 5 dice, yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste. Para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo. Yo Jehová y ninguno más que yo. Y este versículo es muy importante para lo que vamos a ver hoy día. ¿Quién es Jehová? Que formó la luz y creó las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. Él crea la luz, pero también creó las tinieblas. Él da paz, pero también crea la adversidad. Muchas veces decimos, me salió mal esto porque me equivoqué. O el enemigo me está poniendo una traba. Pero a veces podría ser que el Señor crea adversidad. O el Señor nos da ¿pero por qué? A veces tenemos que pensar qué está pasando y meditar en nuestros caminos. Y ahora vamos a ir 150 años después. Acompáñenme ahora sí al libro de Esdras, capítulo 1, versículos del 1 al 3. Ya había nacido Ciro, ya era rey de Persia y había conquistado Babilonia. Para los que no saben, Babilonia conquistó al pueblo de Israel, lo hicieron esclavos, los exilió de Israel y los llevó a todo el pueblo de Dios a Babilonia como esclavos. Pero Ciro, este rey de Persia, conquista muchos años después Babilonia y es el rey de toda Babilonia y todo Persia. Y dice acá, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, o sea, no solo Isaías habló de él, sino también Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra. Este rey pagano reconocía que Jehová, el Dios de Israel, le había dado a él todos los reinos de la tierra. Continuamos. Y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Versículo 3. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios
un mundano diciendo, Él es el Dios. No es uno de los dioses, Él es el Dios. Que edifica casa, la cual está en Jerusalén. Entonces el Señor despierta el espíritu de este rey pagano y le da una revelación, la revelación que Él era el único Dios. Y que ese Dios le había dado a él todos los reinos de la tierra. Y ahora le había dicho, constrúyeme casa en Jerusalén. En realidad, reconstruye mi casa, porque ese templo, esa casa de Dios había sido destruido por el rey de Babilonia. Y Ciro, en el primer año de su reinado, libera al pueblo de Dios. Los libera porque dice, todos los judíos, ¿dónde están? Bueno, se regresan a Jerusalén con el único propósito de reedificar la casa de Dios. Los libera después de 50 años de cautiverio. Y en Esdras, capítulo 1, versículo 5, del 5 al 7, dice, entonces se levantaron los jefes, o sea, estamos hablando ahora del pueblo de Dios, de los israelitas, entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y los levitas, y todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Y todos los que estaban en sus alrededores les ayudaron con plata y oro. O sea, no solamente el pueblo de Dios, sino los que estaban alrededor, los vecinos que no eran de parte del pueblo de Dios, les dieron plata. Escucharon el edicto de Ciro y les regalaron plata, les regalaron oro, con bienes y ganado y con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. Y miren qué lindo este versículo. Y el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén y los había puesto en la casa de sus dioses. O sea, cuando el rey de Babilonia destruye el templo de Dios, se roba todos los utensilios sagrados, utensilios de oro. Se los roba y los pone en los templos de sus dioses. Y Ciro dice, se los voy a regresar al Dios del cielo, al único Dios. Qué felicidad debe haber sentido el pueblo de ser liberado y de poder regresar a su tierra después de 50 años. Y al regresar, dice la palabra que ellos vuelven a instaurar los sacrificios, hacen altares, hacen sacrificios a Dios, hacen fiestas solemnes y empiezan la reconstrucción del templo. Y acá diríamos, qué linda historia, ¿no? Pero el enemigo siempre está tratando de distraernos de nuestro propósito en esta tierra y de ponernos trabas. Y en Esdras 4, del 4 al 6, un pequeño resumen de todo lo que pasó este pueblo, dice, pero el pueblo de la tierra intimidó, o sea, el pueblo que estaban en esa zona, en las zonas de Judá, los vecinos, los samaritanos, empieza a intimidar al pueblo de Israel. Y dice, pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos. Todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Y en el reinado de Asuero, o sea, rey tras rey, se morían los reyes y ellos seguían molestando. En el principio de su reinado escribieron acusaciones contra los habitantes de Judá y de Jerusalén. O sea, los enemigos del pueblo de Dios no querían que este templo sea construido. ¿Por qué creen que el enemigo no quiere que ese templo sea construido? No quería en ese momento que sea construido. Que el templo, que la casa de Dios no sea construida. Y ellos escribían cartas día tras día, año tras año, rey tras rey. Moría un rey, le volvían a escribir al otro y al otro, y seguían. Hasta que llega a un rey nuevo, Artajerjes, y logran parar la obra. El rey ellos le dicen, este es un pueblo que se rebela contra los reyes y que solo adora un Dios y que no reconoce a tus dioses.
que no construyan, pues se va a rebelar contra ti. Para ellos el único rey es Dios. Y Artajerjes dice, sí, que paren la obra. Y por mandato manda parar la reconstrucción del reino, del templo. Pero los judíos ya estaban en Jerusalén. Y mientras vivían ahí, y mientras esperaban poder retomar la construcción del templo, empezaron a construir sus propias casas, ¿no? Ya habían vuelto del exilio y empiezan a construir su propio hogar. Se empiezan a poner cómodos, a protegerse, a sentirse a gusto. Y aquí les quiero dar un ejemplo natural para explicar algo un poco más espiritual. Yo cuando recién me casé con Martín, con mi esposo, nos casamos y no teníamos el dinero suficiente ni para alquilar realmente, y mucho menos para comprar una casa, un departamento, lo que sea. Y mis papás nos prestaron, ellos tenían como 2 casitas unidas, y nos prestaron una de las casas. Y la verdad que estamos muy agradecidos con este préstamo, ¿no? Era una bendición para nosotros. Pero yo anhelaba tener un lugar que sea mío, que sea propio. Era un anhelo grande en mi corazón, pero parecía que nunca llegaba ese tiempo. Martín y yo nos esforzábamos y ahorrábamos y nos privábamos de varias cosas para poder llegar al monto, para poder, no sé, pagar una cuota. Y cuando poníamos un monto, llegábamos a la cuota y justo era la época del boom inmobiliario y llegábamos a la cuota y ya nada costaba así, ya había subido todo. Entonces, bueno, ya volvíamos y ahora tenemos que dar tal. Volvíamos a ahorrar para volver. Llegábamos de nuevo y de nuevo subía todo. Nunca llegábamos, siempre estábamos atrás de lo que costaban las cosas. Pero finalmente el Señor nos permitió poder construir algo propio. Y ese proceso de construcción es arduo, es difícil, te pasa la factura, la falta de experiencia, la ignorancia. Pero luego cuando es terminada la obra, es bonito, ¿no? Uno se siente bien, ¿no? Como que tienes algo tuyo, ¿no? Ya sea algo que sea alquilado, pero que tú lo puedes pagar, o algo propio, ya sea algo chiquito o algo grande, algo lujoso o algo modesto, no importa, es tuyo. ¿No? Es el lugar donde tú puedes crear tu hogar. Y eso es probablemente lo que sintió el pueblo de Dios. El pueblo de Dios venía de haber sido exiliado 50 años en un lugar que no era suyo, siendo extranjero, un lugar donde no había nacido, siendo esclavo, y Dios les permitía la libertad para regresar a su tierra. Y al no tener la opción de edificar, porque los enemigos los atacaban, dijeron, vamos a edificar nuestro propio hogar. Vamos a sentirnos nuevamente en casa. Y sentirse en casa no está mal, y edificar una casa no está mal. Pero pasó el tiempo y siguió pasando. Y los enemigos ya se habían relajado porque habían logrado su cometido. Y probablemente habían disminuido. Y el pueblo de Dios ya se había acostumbrado a su nueva y cómoda manera de vivir. Y en su mente y en su corazón, ellos sabían, acá en la parte de acá del cerebro, ellos sabían para qué habían vuelto. Pero lo posponían y lo posponían. Posponían el único propósito porque ellos estaban ahí. Por lo que ellos habían vuelto. El mismo rey Ciro les había dicho, y voy a volver a leer. Así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Me salto una parte. Y edifique la casa a Jehová,
al Dios de Israel. Él es el Dios, el cual se juzga. No le dijo, me ha mandado a que liberte a su pueblo. Me ha mandado a que su pueblo haga casas. No. Ha mandado que le hagan casa a él. Entonces su pueblo va a ir y le va a hacer una casa a él. Y no cumplieron el propósito. Y excusas miles. Pero es que no nos dejaron, pero es que mandaban cartas, pero es que nos molestaban, pero los burlaban. Sí, pero ¿saben cuánto tiempo pasó desde que ellos vuelven y la obra se para? 20 años. Pasaron 20 años y no construían. Ahorita les he leído Esdras, pero dentro de Esdras viene un librito chiquitito, que es el libro de Ageo, que tiene 2 capítulos, tiene 2 páginas. Y por medio de Ageo, Dios les da una palabra al pueblo de Dios. Acompáñenme a Ageo, capítulo 1, del 1 al 11. Ya no existía Ciro y ahora estaba un nuevo rey, el rey Darío. Porque habían pasado 20 años. Y en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel. Acuérdense de este nombre, ¿ya? Zorobabel. Vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo. Escuchen lo que el Señor le dice. ¡Qué vergüenza con Dios! Con el Dios que les había dado todo. Miren lo que les dice Dios a su pueblo. Versículo 2. Así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Han pasado 20 años, pero no ha llegado aún el tiempo. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, ¿es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta? Versículo 5. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal, el que trabaja sueldo, recibe su jornal en saco roto. Esta es una verdad. Hay veces que podemos trabajar diligentemente, sin parar, hacer todas las estrategias necesarias y hagamos lo que hagamos, no nos alcanza. No sé si les ha pasado. O no nos satisfacemos, o no hay buenos resultados de todo nuestro esfuerzo. Al pueblo de Dios le pasaba eso, sembraba mucho, recogía poco. Recibían su jornal y se le iba la plata o la semilla, lo que sea, por un hueco del saco. Y les dice el Señor, ¿por qué? Porque tú has decidido construir tu propia casa. Tú has decidido ocuparte solo de lo que a ti te interesa, de tu parte personal. Y tú vives en casa artesonada y yo no tengo casa. O mi casa está a medias, o mi casa está desierta. Versículo 7. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos, subid al monte, traed madera y reedificad la casa. Y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Es lo único que quería, es lo que se merece. Nuestro Señor se merece ser glorificado. Y aquí repite en el versículo 9, buscáis mucho y halláis poco, y te encerráis en la casa. O sea, buscas mucho, hallas poco. Y lo que hallas, lo agarras y te encierras en tu casa. Y dice el Señor, y yo lo disiparé en un soplo. O sea, lo que tú te metes a tu casa así para que lo poco que tienes, Él
lo va a disipar en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé a sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres. Llamé a sequía no solo sobre la tierra, sobre el fruto, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de sus manos. ¿Qué es la lluvia, hermanos? ¿Qué es la lluvia? Que la lluvia representa la vida. Cuando llueve, las plantas crecen, los frutos nacen. Espiritualmente son las bendiciones que vienen de lo alto. Es el Espíritu del Señor que se derrama. Y Él cortó la lluvia, trajo sequía, pero no solamente a las tierras, sino sequía al hombre. ¿Qué pasa cuando físicamente estamos secos? Estamos deshidratados. Estamos enfermos. Y me vamos a saltear a Ageo 2:17, luego dice, os herí. O sea, no solamente sequía, sino os herí. O sea, te voy a hacer una herida. Os herí con viento solano, con tizoncillo. Buscaba qué es tizoncillo, un hongo negro que se come la cosecha. Con granizo en toda obra de vuestras manos. Mas no os convertisteis, dice Jehová. A veces nos va pésimo y no nos damos cuenta que el Señor nos está llamando la atención. Hoy, hermanos, aparte de la alabanza, de la prédica, se ha llamado a orar más adelante por los enfermos, para sanar a los enfermos. Y tal vez tú sientes que tu cuerpo está enfermo o que el cuerpo de un ser amado está enfermo. Se ha secado, ha sido herido con tizoncillo o con alguna enfermedad. ¿Y qué decía Jesús cuando venía un enfermo y le decía, Señor, sáname? O cuando algún familiar traía a su enfermo, sánalo, por favor. Sánalo de la ceguera, de lo que sea, de la lepra, de lo que sea. ¿Qué era lo primero que decía el Señor antes de sanar a un enfermo? Antes de sanar, decía, tus pecados te son perdonados. No sanaba primero perdonaba. Para poder experimentar la sanación, debemos ponernos antes a cuentas con Dios. Debemos pedirle perdón de corazón por todo lo que hemos hecho mal que no le ha agradado. Para que luego el Señor, en un cuerpo limpio espiritualmente, pueda limpiarlo naturalmente. Volvemos a Ageo 1, regresamos a Ageo 1, en el versículo 12, del 12 al 15, cuando Ageo da esta palabra, ¿se acuerdan que les dije, se acuerdan de Zorobabel? Dice, habla Zorobabel y habla Josué. Y en el versículo 12 dice, y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios. Y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu del resto del pueblo, de todo el pueblo, no solo los líderes, sino de todo el pueblo. Y vinieron y trabajaron juntos en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios, en el día 24 del mes sexto. Hoy día es 25 de junio, un día después. Mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Dios despertó el espíritu de ese pueblo adormecido, que estaba en sus casas,
en su casa cómodo, pero no iba a construir la casa de Dios. ¿Recuerdan cuando les conté de mi casa y les dije que era un ejemplo natural para algo espiritual? ¿Cuál es la explicación espiritual? Estos judíos debían de construir el templo físico y acá nosotros también debemos construir un montón de cosas físicas que necesitamos. Pero en su relajo no solo denotaba la parte física, la parte natural de la construcción del templo, denotaba su condición espiritual. El estado espiritual del templo que también les había dado Dios a ellos, su corazón. Ellos no solo habían dejado de construir el templo físico, también habían dejado de buscar a Dios. Estaban distraídos con el día a día. Y no asistían a ese templo donde habitaba el Señor. Era más grande su flojera y su comodidad. En Ageo 2, 1, del 1 al 9 primero, en el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo diciendo: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada? Voy a hacer un paréntesis. Este templo que iban a reconstruir había sido antes construido por Salomón. Pero los que saben, cuando Salomón construye el templo hacía años, ese templo era majestuoso. Era la época de más prosperidad económica de Israel. Era tan próspero que decían que para el reinado de Salomón la plata no valía nada. O sea, la plata no valía nada. Todo era oro. La plata era como... Y era tan majestuoso que por dentro el templo era todo de oro. El piso era de oro. Las paredes forradas de oro. Las mesas de la proposición, todo era de oro y de piedras preciosas. Entonces luego vienen esto, bueno, lo destruyen, Babilonia destruye, se lleva los utensilios de oro, y cuando ellos tienen que construir, ellos eran esclavos. Les habían dado un poquito de oro, un poquito de plata, un poquito de ganado, pero no tenían la riqueza que tenía Salomón. Entonces ellos empiezan a reconstruir el templo, y acá dice, ¿quién se acuerda, no? De los mayores? ¿Quién se acuerda de cómo era antes ese templo? ¿Se acuerdan de la grandeza? Y cuando ven lo que están construyendo, no es como nada delante de vuestros ojos. Seguimos con el versículo 4. Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, aunque vean que parezca como nada. Cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Nos saltamos al versículo 7. Y haré temblar todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa que no tiene oro, pero la llenaré de gloria, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová. No para de decir Jehová de los ejércitos. Jehová de los ejércitos. El Señor vuelve a hablar porque al poner los cimientos, en otra parte, en otro libro, dice que se puede escuchar la felicidad de la gente que no había visto el antiguo templo con los llantos de dolor de los ancianos que conocían el antiguo templo de Salomón. Dice que los ancianos cuando veían los cimientos y veían este templo pichiruchento a sus ojos, no paraban de llorar. Lloraban porque la majestuosidad del templo de Salomón no se comparaba con este nuevo templo. Ellos no tenían ni una fracción, pero el Señor les dice, escúchame, mío es el oro. Salomón no tuvo tanto oro como Dios, que es dueño de toda la tierra. Podría tener.
pero la gloria postrera será mayor que la primera, y daré paz. Ahora, ¿Dios le pondría más esplendor a este segundo templo que al templo de Salomón? ¿Le pondría más piedras preciosas, más oro del que ya tenía? Sabemos incluso por la historia que el templo fue destruido. Nunca llegó a ser tan majestuoso como el de Salomón. Hoy en día no hay templo en Jerusalén. Queda un muro de piedra. Todo lo que queda. Entonces, ¿a qué se refería Dios? Se refería a la verdadera gloria del templo. No física, no natural, espiritual. La gloria de la venida ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo, que iba a venir a establecer su reino aquí en la tierra, que vale más que cualquier oro, que cualquier rubí, que cualquier zafiro, lo que sea. Si pueden venir los músicos, por favor. En Ageo, capítulo 2, ya nos leímos casi todo Ageo, ¿eh? Y en Ageo, capítulo 2, versículos del 20 al 23. Vino por segunda vez palabra de Jehová a Ageo, a los 24 días del mismo mes, diciendo, habla a Zorobabel. Ahora vamos a pensar que todos nosotros somos Zorobabel. Y él le dice, Dios le dice a Ageo, habla a Zorobabel y dile esto. Habla a José y dile esto. Habla a Billy y dile esto. Habla a Ivonne y dile esto. Habla a Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo, yo haré temblar los cielos y la tierra, y trastornaré el trono de los reinos, y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones. Trastornaré los carros y los que en ellos suben, y vendrán abajo los caballos y sus jinetes, cada cual por la espada de su hermano. 23. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. El Señor advierte que iba a haber un juicio terrible para todas las naciones, sin importar su fuerza, su grandeza. Él las iba a hacer temblar. Pero en la misma porción le hace una promesa muy diferente a Zorobabel, representante del pueblo de Dios, de representante de los hijos del Dios del cielo. Nos representa a nosotros, a su pueblo. Te pondré como un anillo de sellar. Y esto lo expliqué en un cierre hace unas semanas. ¿Qué es un anillo de sellar? En la Biblia sale los anillos de sellar. Los reyes y los nobles tenían un anillo que era un sello, era como un sello. Y con este anillo ellos sellaban las leyes, las ordenanzas, los decretos, y era de suma importancia este anillo, era como la firma, era lo que demostraba que este decreto era real, era verdadero. Y era tan importante este sello que si un rey promulgaba un edicto y lo sellaba con su anillo, ni siquiera el mismo rey, el que había hecho el edicto, ni siquiera el mismo rey podría romper el decreto. Y sabemos por la historia que cuando, por ejemplo, Darío lo engañan, ¿no? Y él asume, nadie puede orar, nadie puede exaltar a ningún dios más que a Darío. Y él, sí, yo soy Darío, sí, hay que hacerlo. Firma el decreto. Y él firma con su sello. Y Daniel, el profeta, dice, ¿qué? Y abre las ventanas y empieza a adorar a Dios. Y el que adorara a otro Dios que no sea Darío, y se iba a ir al foso de los leones. Y cuando Darío se entera, amaba a Daniel. Y dice, no, voy a romper el edicto. Y los que le habían hecho la trampa dicen, no, tú no puedes romper el edicto. Tú no puedes romper el edicto que tú has hecho. Ya lo firmaste con tu anillo.
con tu sello. Y Daniel tiene que ir al foso de los leones. Lo mismo pasó con Asuero, que había firmado un edicto engañado en contra de los judíos y no puede romper el edicto. Bueno, ese anillo tan importante, Dios le dice a Zorobabel, yo te voy a tomar y te voy a poner como anillo de sellar. Así de importante vas a ser tú. Y le dice, tú eres mi siervo, yo te escogí. Y es lo mismo que nos dice a nosotros. Yo te escogí. Tú eres mi siervo. Y si tú haces lo que yo te he mandado y no haces lo que te da la gana y solo piensas en ti, Marilú, y en lo que todos tus pajaritos, yo te voy a poner como anillo de sellar. Ageo 2, 18. Meditad pues en vuestro corazón desde este día en adelante, desde el día 24 del mes noveno, desde el día que se echó el cimiento del templo de Jehová. Meditad pues en vuestro corazón. ¿No está aún la simiente en el granero, ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía? Mas desde este día os bendeciré. El Señor decía a su pueblo que había detenido la lluvia, que había mandado sequía a sus campos, a sus cuerpos, tanto física como espiritualmente, que los había herido con tizoncillo, con un hongo que mata las cosechas, que disipaba sus ganancias con un soplo, como quien sopla el polvo. ¿Viste cuando tú soplas el polvo? O cuando viene un viento el polvo se levanta. ¿Cómo lo vuelves a agarrar? ¿Por qué hacía todo esto Dios? Porque la casa de Jehová estaba desierta y porque cada uno corría a su propia casa. Y hermanos, hoy debemos de ser como Zorobabel, que entró en razón rápido. No fue orgulloso, no, rápidamente se arrepintió y rápidamente entró en razón y se puso a cuentas con Dios y rápidamente empezó a construir su templo natural y espiritual. Y rápidamente debemos pedirle al Señor que nos perdone y que nos sane y que nos libere del juicio que nos merecemos. Que mande lluvia en nuestra vida para salir de esa sequía en la que estamos, de esa sequedad, para que nos sane el tizoncillo que pudre. ¿Se pueden poner de pie? Vamos a cantar esta canción y pedir al Señor que mande que quite esa sequía, que mande esa lluvia espiritual, que nos llene de vida, que haga a su pueblo regresar a su camino perfecto. Y cuando cantemos esta canción, no la cantemos por cantar, cantémosla realmente diciendo al Señor, cámbiame, me quiero poner a cuentas contigo, quiero ser como Zorobabel. Ya no importa lo que hice antes, ahora quiero como decía en el mismo Ageo, así como en Ageo decía, yo te herí, que también diga, a partir de este día te bendeciré, Señor, a partir de este día bendíceme. Te lo pido, Señor. Padre amado, te pido en esta mañana, Señor, que tú quites la sequía, Señor, de nuestro templo, Señor, de nuestro corazón, de nuestra vida, de nuestro cuerpo, Señor. Que nos perdone, Señor, perdónanos. Si aún hay alguien aquí que no se da cuenta de lo que ha hecho mal, Señor, abre nuestros ojos. O que sabe lo que ha hecho mal, lo que está haciendo mal y simplemente se hace loco, Señor. Sabe,
todavía no es tiempo de dejar lo que hago, todavía no es tiempo de construir tu templo en mi corazón, todavía es tiempo de seguir como en mi casa. Muéstranos, Señor, que ya es tiempo, que ya pasaron más de 20 años, que ya es tiempo de construir el templo de Dios. Que no solamente será bueno para ti, porque en verdad no nos necesitas, sino que será bueno para tu pueblo, para nosotros, para nuestra vida, para nuestra familia, para nuestra salud. Señor, te pido que mandes lluvia espiritual, que nos llenes en esta mañana con tu Espíritu, Señor, que derrames tu Espíritu Santo, Señor, que nos muestres cuán desagradables somos muchas veces a ti, aunque hayamos creado este halo, esta máscara, aunque muy pocos se den cuenta de la verdad, Señor, para que podamos realmente ser santos delante de ti, Señor, y construir lo que tú quieres que construyamos, un templo para tu gloria, Señor. Te lo pedimos, Padre. Perdónanos, Señor Jesús, perdónanos. Líbranos, Señor. Y manda, Padre, tus bendiciones. En tu precioso nombre lo pedimos. Amén.